El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor le dio lástima y le dijo: «No llores». Se acercó al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se pararon, y dijo: «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se le entregó a su madre. Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia, de hecho, se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús, cuando se encuentra ante este cortejo fúnebre del hijo único de una viuda de la ciudad de Naín, Él sale al encuentro de esta persona sufriente. Una mujer que enviuda y que además ya no tiene hijos porque han muerto, es la persona o una de las personas más vulnerables y más necesitadas dentro del contexto bíblico, ¿no? En ese entonces las mujeres legalmente dependían de algún varón, ya sea de su esposo o ya sea de sus hijos, y no tenía entonces forma de percibir ingresos o de valerse por sí misma, entre comillas, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista social, económico. Y Jesús sale al encuentro de esta mujer que padece el dolor emocional de la pérdida de un hijo y también que sabe que está padeciendo males materiales por la circunstancia social en la que se encuentra. Jesús nos recuerda cómo ser misericordiosos, no esperar que vengan a tocarnos la puerta, sino hay que salir al encuentro del necesitado. Conversaba con un sacerdote alguna vez y me decía que la Iglesia, en ese aspecto, en el mundo moderno, ¿no?, ha dejado los pobres al Estado, ¿no? Pagamos nuestros impuestos, que el Estado se encargue de las personas necesitadas. Y él hacía una crítica, ¿no? Pero los pobres, Cristo mismo nos los ha dado, y entonces no debemos renunciar a ellos. Así como el Señor nos da en la Eucaristía o se nos da en la Eucaristía, de la misma manera Él también se nos da en el pobre, en el necesitado, en el enfermo, en aquel que pasa hambre. Jesús mismo ha querido identificarse con aquel necesitado y se nos da en aquel necesitado. Y por lo tanto nosotros no podemos hacernos ciegos ni dar el encargo, pasar el encargo a una estructura, a una institución benéfica, etc., ¿no? Ciertamente el Estado debe velar por generar aquellas condiciones necesarias para el bien común, pero eso no quita que cada uno de nosotros, los bautizados, los hijos de Dios, debamos velar por nuestro prójimo, sobre todo por aquel que más lo necesita. El Señor nos invita hoy a seguir su ejemplo, a ser misericordiosos, a salir al encuentro del que lo necesita, de salir a su propio encuentro, en el pobre, el desvalido, en el necesitado. Que el Señor nos conceda siempre esa grandeza de corazón, esa generosidad, esa caridad, de velar por aquel que nos necesita en el día a día, en lo concreto, en el hermano que tenemos al costado,
que a veces nos resulta incómodo y preferimos pues no verlo, ¿no? Pero recordemos y que el Señor nos ayude a recordar que Él mismo está allí. Que Dios nos bendiga.